ponen la presentación, Julito nos ayuda con la presentación ahí. Pidámosle al Señor en su gracia que Él nos hable por su palabra. No se olvide, para tener una correcta relación con el Señor, una correcta comunión con el Señor, se necesitan dos cosas. Que Él me hable por su palabra, yo oigo, y que yo hable con Él por medio de la oración y Él me oye. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar pidiendo al Señor su gracia para que podamos entender el estudio bíblico de esta noche y Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta noche porque estamos reunidos por este medio que tú has permitido. Te damos gracias porque aún la iglesia de Cristo tiene puertas abiertas para hacer muchas cosas. Algunas quizás se han cerrado en tu soberanía y queremos, Señor, darte gracias porque también aprendemos a valorar todas las cosas. Queremos orar, Señor, por todos estos motivos de oración. Queremos orar por cada uno de ellos en el trono de la gracia para pedir auxilio, socorro. Y queremos orar, Señor, por nuestro país, especialmente por nuestra Colombia, por las autoridades, que tú les des sabiduría, Señor, de cómo manejar y tomar decisiones frente a este virus, Señor. Gracias por esta etapa de la historia en el mundo en que tú nos permites vivir. También en la etapa de la historia de la iglesia que tú nos permites vivir. Qué increíble, Señor, estar viviendo esto. Te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos permites pasar esto. Padre, gracias por tu iglesia, que esta noche se reúne en muchos lugares en el mundo. Que tu palabra sea abierta. Háblanos, Señor, enséñanos. Necesitamos aprender, madurar, crecer en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me imagino, mi amado hermano, que usted ya está viendo ahí la presentación en su pantalla. Me parece que sí, hágame así, dígame sí, claro, aunque están los micrófonos apagados, me parece que ya lo ve. Entonces, por favor, le voy a pedir que abra en su Biblia Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Me imagino que usted tiene el título ahí en su pantalla, Podemos. Me imagino que usted lo habrá pensado, habrá dicho, bueno, ¿de qué se tratará esto? ¿Qué significa esto? Voy a comenzar diciéndole, el que lea, entienda. El que lea la Biblia entendió inmediatamente lo que significa esta frase después de leer Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Pero antes, como siempre, vamos a hacer nuestro repaso de cómo hemos ido teniendo, un Julito no lo puedo pasar, cómo hemos ido teniendo a lo largo de estos miércoles. Atrás, vuelve a la primera, el sufrimiento en el libro de los Hechos. Estamos viendo, deja que yo sí lo puedo controlar, Julito, ahora. Parece que sí. Ahí estamos, en Podemos. Vamos ahora, no, ahí. Vamos a Hechos 14:22, Hechos 14:22, que es nuestro versículo lema. Estamos viendo el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Ese es nuestro tema general, el tema que aborda todas las enseñanzas que estamos viendo cada miércoles. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque a veces pensamos que somos los mártires, las víctimas, que somos los dignos de tristeza, de misericordia, que somos los únicos que estamos sufriendo. Pero no es así. La iglesia de Cristo siempre ha pasado por momentos difíciles. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos han sido nuestros versículos para memorizar. No sé qué pasa hoy con la... Ahí está. Estos han sido nuestros versículos para memorizar. Hechos 14:22, Hechos 5:41, Hechos 6:15, Hechos 8:4 y dos más. Como la semana pasada le dije, este va a ser el libro que vamos a regalar al final de esta sesión de estudio del sufrimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Este es uno de los libros más lindos que yo estoy leyendo. Si a la persona que se lo preste está aquí esta noche, por favor, que el Espíritu Santo le
le remueva para que me lo devuelva. No, se lo presté para que lo leyera. Se llama El Evangelio según Pablo, del pastor John MacArthur. Es un libro que resume la vida del apóstol Pablo y cómo fue su defensa del Evangelio. Entonces, esta noche, cuando yo termine el estudio bíblico y vayamos a orar, voy a dar nuestro versículo para memorizar. Uy, pastor, pero póngalo ahí. No, no se la voy a hacer tan fácil, porque este es un libro muy bueno para que usted tenga en su biblioteca, pero primero que nada lo lea y sobre todo aprenda muchísimo de esto. El Evangelio según Pablo. Ahora, estamos viendo que esos versículos nosotros podemos memorizarlos para nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Por qué estamos estudiando el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos? ¿Cuál es el propósito de esto? Necesitamos entender de que Dios usa el sufrimiento para su gloria. Alguien dijo, el sufrimiento es el megáfono de Dios. El sufrimiento nos va a hacer madurar, mi hermano querido. El sufrimiento nos va a hacer madurar. El sufrimiento siempre hace algo, mi amado hermano, que se llama de lo teórico a lo práctico. ¿Qué significa? Muchas veces tenemos mucho conocimiento acá, pero necesitamos ese conocimiento llevarlo a la práctica. Confiar, orar, depender, llorar, todas esas cosas, el sufrimiento lo hace posible en nuestras vidas. El sufrimiento a veces llega a nuestras vidas para movernos y sacarnos de nuestra comodidad. A veces estamos muy cómodos, mis amados hermanos. No hay nada por qué orar. No hay nada. Muchos hermanos que han bajado su sueldo a la mitad me han dicho, pastor, hace muchos años que no oraba por mi sueldo. Hace muchos años que no oraba por mi trabajo, dándole gracias a Dios por mi trabajo. Ahora que lo tengo, ahora que no lo tengo, he comenzado a orar. Eso es lo que hace el sufrimiento. Las situaciones difíciles nos mueve. El sufrimiento también nos ayuda a la santidad. Y finalmente, para tener un claro concepto del cristianismo. La famosa frase, ven a Cristo y se te acabarán los problemas, es una mentira muy cruel porque engaña a las personas. Esa es la razón por la cual estamos viendo este estudio, los propósitos de este estudio. Ahora, no se olvide que este tiempo lo podemos pasar de dos maneras. Uno, los hijos del diablo. Desconcierto, incertidumbre, dudas, desconfianza, no tienen a quién recurrir. Es increíble que hoy en día se está recurriendo mucho a lo que son los préstamos en los bancos, endeudarse. Bueno, nosotros tenemos a un Dios que ha prometido proveernos todo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mis amados hermanos, Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos, tiene hijos. Hijos son aquellos que se han arrepentido por su gracia y tienen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Debemos pasar este tiempo como hijos de Dios, aprovechando, aprendiendo, madurando como hemos visto. Entonces, este es nuestra idea de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, esta fue la lectura que tuvimos la semana pasada. Por favor, voy a volver a leerla. Hechos 9, 23 al 25. Y decía, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. La semana pasada pudimos ver de perseguidor a perseguido. Cómo la vida del apóstol Pablo tuvo un vuelco de 180 grados. Después que nosotros leemos estos versículos, decimos, ¿cómo pasó esto? De ese perseguidor que asolaba la iglesia, ahora es perseguido. Imagínense cómo le cambió la vida al apóstol Pablo. Todo creyente sabe que cuando la gracia de Dios llega a su vida y Cristo llega a su vida cambiará. Ya no será tan querido, ya no será tan amado, ya no será tan invitado a tantas actividades. En tu trabajo lo comenzarán a mirar distinto si usted comienza a hablar de Cristo y comienza a manifestar su fe.
Entonces, la semana pasada vimos de perseguidor a perseguido. Hoy queremos abarcar otro texto de la Escritura, Hechos capítulo 12. Vaya por favor en su Biblia a Hechos capítulo 12. Esta es nuestra lectura de hoy. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Estamos esperando que aparezca en pantalla. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice en Hechos capítulo 12 lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjese que estos dos textos tienen tanta información para proporcionarlo que voy a tratar de dividirlos en 3 miércoles. Aunque usted no lo crea, aquí hay material de estudio, pero para muchísimo tiempo. Es por esa razón que lo quiero dividir en 3 lecciones, si es posible. En aquel mismo tiempo. ¿Cuál tiempo? El rey Herodes. ¿Cuál Herodes? Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Fíjese usted la diversión de Herodes, lo que hacía Herodes. Y versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cuál Jacobo? ¿Cuál Juan? Fíjese usted que la Nueva Traducción Viviente nos prepara, nos aclara un poquito más lo que son estos textos que hemos leído. Cuando pase la diapositiva, Julito, por favor. Hechos capítulo 12 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese esto. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Es por eso que el título de esta noche de nuestra predicación se llama Podemos. Ahora, ¿podemos? No es una pregunta, es una afirmación. Y no estamos hablando de esa fuerza interior, sí, usted puede, vamos que podemos. No estamos hablando de humanismo, no estamos, esta palabra, podemos, cuando yo vaya terminando el estudio bíblico, usted va a entender cómo esta frase podemos está unida al versículo 2 que acabamos de leer. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, a Jacobo, como aparece en sus Biblias, hermano de Juan. ¿Qué tiene que ver esa frase? Mandó a matar a Jacobo, a espada. Con esta frase podemos. Vuelvo a decir, el que lea, entienda. Ojalá pudiera ver en pantalla si alguno de ustedes me está haciendo así. Sí, yo ya la entendí. Apenas usted la puso, yo leí Hechos 12, yo la capté en el momento. Podemos. Vamos a mirar en esta noche esta frase podemos y vamos a hablar acerca de Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? ¿A quién nos estamos refiriendo? El versículo 2 que acabamos de leer nos dice lo siguiente. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No he podido pasar la ahí está. Dice versículo 2 abajito. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí abajo en su presentación, abajo de Jacobo aparece la palabra apóstol. Apóstol. Faltó la tilde ahí en la O, apóstol. Pero fíjese lo que dice arribita en Hechos 12:17. Mire lo que dice. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Está hablando de Pedro. Pedro estaba preso, salió milagrosamente por la ayuda de un ángel y apenas sale, se encuentra con algunos hermanos y les dice, díganle a Jacobo que yo salí libre y se fue. ¿A cuál Jacobo? Me imagino que Pedro sabía que Jacobo lo habían muerto a espada. Este Jacobo es el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, el que escribió la epístola de Santiago y era líder en la iglesia en Jerusalén. Hay más de 7 Jacobos ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el libro de los Hechos, así que no se vaya a confundir. Versículo 2, el que fue muerto a espada es
Jacobo, el apóstol, aquel que fue llamado por Jesucristo, fue muerto a espada. Herodes, por querer congraciarse con los judíos, mata a este apóstol. Fíjese que en el libro de los Hechos que hemos estudiado, siempre pasa algo por primera vez, ¿no? La primera persecución, la primera muerte del mártir Esteban, la primera reunión de la iglesia de los nuevos cristianos, y aquí tenemos el primer apóstol muerto. Este es el primer apóstol que muere de los 12. Y un detalle importante, no se olvide que Judas se suicidó por su pecado, y no se olvide que religieron a un apóstol nuevo llamado Matías. Ahora, fíjese el detalle que la Biblia no nos dice que Jacobo tuvo un reemplazo. La Biblia no nos dice esa situación. Ahora, necesito explicarle quién era este Jacobo para que usted entienda la frase podemos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver un poquito al pasado, a los evangelios, para poder entender y discernir quién era este Jacobo. ¿Quién era? Era un apóstol. Pero ¿quién era en realidad? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su forma de actuar? ¿Quién era dentro de los 12? Y sobre todo, a veces quizás habrá dicho cosas que no entendía. A veces habrá dicho cosas que no alcanzaba a dimensionar lo que eso significa. Se parece a nosotros muchas veces cuando nosotros le decimos cosas a Dios y ni entendemos o no dimensionamos lo que eso significa. Señor, yo estoy dispuesto a ir donde tú quieras. ¡Wow! Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Haz con mi familia lo que tú quieras. Son frases que nosotros vamos tirando al aire y las decimos sin dimensionar lo que eso significa. Es como algo que hemos dicho varias veces. Aquel que enseña la palabra de Dios y dice, confíen en el Señor, confíen en el Señor, confíen. Pero él no tiene ningún problema. Dios le hará pasar por un problema para que aprenda que debe confiar en el Señor, no solo en la parte teórica, sino que también en la parte práctica. Le invito en esta noche rápidamente a repasar quién es este Jacobo, el apóstol, quién era y por qué dijo podemos, y ni siquiera entendió y dimensionó que quizás lo que eso significaba en la vida de un creyente o en la vida de un apóstol. Fíjese que en Mateo capítulo 10, volvemos atrás, Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 8, vamos a encontrar que este Jacobo o Santiago fue llamado por el mismo Jesús al apostolado. Fíjese usted entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Fíjese cómo este hombre llamado Jacobo fue llamado directamente por Jesús al apostolado. Este es uno de los 12. Pertenecía al grupo de los 12, íntimo de Jesucristo, y fue un apóstol llamado por el Señor. La palabra apóstol significa mensajero, enviado. Entonces este Jacobo era un hombre que fue llamado por Dios. Dios llama a hombres y mujeres a su servicio. Hay muchas personas que dicen, no, Dios ya no llama. Dios sigue llamando personas. Él no necesita nada de nosotros, pero Él siempre está llamando a hombres al servicio, al pastorado, a un misionero, a una misionera. Dios siempre sigue llamando, porque por su gracia nos utiliza como instrumentos. Ahora, fíjese que la Biblia nos dice que Jacobo era hermano de Juan. ¿Cuál Juan? El apóstol Juan, el apóstol del amor llamado. Dice Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Fíjese cómo la Biblia nos dice que Juan era hermano de Jacobo. Ahora, volvimos atrás. Nos dice acá en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, nos va a dar otros datos
que son fundamentales también. Dice Mateo capítulo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid a mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Fíjese que ese mismo día Jesús llama a Pedro y a Andrés, dos hermanos. Eran pescadores. Y la Biblia en el versículo 21 nos dice que vio a otros dos hermanos. Estos dos hermanos eran Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué día tan espectacular en la vida de estos hombres. Específicamente en la vida de Jacobo y Juan. Fíjese qué lindo es que Jesús llama a los dos, no llama a uno. Ellos dos estaban con su padre ahí, sirviendo, remendando las redes, eran de oficio pescadores. Al parecer su padre, Zebedeo, era un hombre de mucha importancia, de mucho poder económico. Al parecer tenía una empresa, digámosles así, de pesca en ese lugar. Y muchos estudiosos bíblicos sacan la conclusión de que este hombre era un hombre muy importante, Zebedeo, porque cuando Jesús está detenido, Juan entra a la casa del sumo sacerdote. La sirvienta lo reconoce y a Pedro no lo deja entrar. Obvio, ni lo conocían, pero a Juan sí. Entonces, este día, Jacobo y Juan son llamados para servir al Señor. Y qué lindo sobre todo, cuando llama a dos personas, sobre todo dos hermanos juntos. Ahora, la Biblia nos dice en algunos datos generales, nos dice la Biblia que era el hermano mayor. Y usted, pastor, ¿de dónde saca eso que es el hermano mayor? Siempre es mencionado primero. Su papá se llamaba Zebedeo, de oficio era pescador, y Jacobo significaba suplantador, alguien que suplanta. ¿Se acuerda de alguien en el Antiguo Testamento llamado Jacobo, Jacob? Que era también suplantador, engañador. Es por esa razón que podemos ver que la vida de Jacobo era un hombre, un pescador. Su padre tenía cierta comodidad económica, ya tenía un oficio, ya tenía un trabajo, pero Jesús igual lo llamó, y no solo lo llama a él, sino que también llama a su hermano Juan. Ahora, en las tres listas que aparece Jacobo, si volvemos, ahí están, Mateo 10:2, Marcos 3:16 y Lucas 6:14, en estas tres listas usted encontrará que Jacobo era uno de los apóstoles, vamos a decirlo así, importantes. ¿Por qué? Porque las tres listas aparecen en segundo o en tercer lugar en el orden que se pone. Fíjese que en Mateo 10:2 nos dice primero Simón dice, como poniendo un orden en la importancia o redundancia del apóstol, Andrés su hermano, y aparece Jacobo, hijo de Zebedeo, en el tercer lugar. Luego, versículo 17 de Marcos 16 dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, aquí nos menciona en segundo lugar. Y en Lucas 6:14 nos menciona Simón, Andrés, y aparece Santiago. Ahora usted se estará preguntando, bueno, pastor, ¿es Jacobo o Santiago? Es Jacobo. ¿Y de dónde llegó el tema de Santiago? Leía hoy que es un problema de lingüística, porque en el griego, Jacobus, y luego lo trasladaron cuando la Iglesia Católica le puso San Jacobo en el idioma, como era como San Jacobus, y quedó como Santiago. Algo así en la historia, de que por esa razón es llamado también Santiago, pero es Jacobo. Miren la lista de los apóstoles donde él aparece. Ahora, fíjese usted también que vamos a encontrar que Jacobo tenía también, digamos, su genio. Ahí está. Jesús a varias personas les cambió su nombre o les puso un apodo, por así decir.
No se olvide que Pedro, Simón, Cefas, a Jacobo y a Juan les puso hijos del trueno. Ese fue el nombre que les puso. Dice Marcos 3, 16 y 17, a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Fíjese cómo Jesús le puso a estos dos apóstoles, a estos dos hermanos, les puso Boanerges, hijos del trueno, por su carácter fuerte, impulsivo, muy agresivo, personas, leí en un comentario, personas sin tanta misericordia. ¿Y por qué razón? Bueno, la Biblia nos va a relatar en el momento exacto en cuando Jesús les dice eso. En Lucas capítulo 9, Julio, no me funciona esto, ¿me ayudas pasándolo tú? Gracias, tú pasándolo mejor. Lucas 9, 51 al 56, vamos a leer el momento exacto en donde Jesús les cambia les pone Boanerges. Cuando se cumplió el tiempo en que él había sido recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. No se olvide que judíos y samaritanos no se tratan. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Aparece mencionado primero. Jacobo y Juan dijeron, mira lo que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por eso Jesús les pone Boanerges, impulsivos, personas sin misericordia, personas que condenan inmediatamente, personas que apuntan con el dedo, juzgan profundamente a los demás. Es por eso que Jesús en el versículo 55 dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Fíjese cómo Jacobo acá y Juan recibió el título de Boanerges, hijos del trueno. Le voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Usted también podría llamarse Boanerges? ¿Podría yo llamarme así? ¿Soy de fácil de condenar a otros? ¿Soy de fácil juzgar o querer destruir a otras personas? Aquí Jesús los regañó, los reprendió y les dice, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu sois. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar las almas de aquellas personas. Hay muchos que todavía son así, Boanerges. Yo en mis años antes de ser pastor, gracias Julio, también a veces era muy condenador, pero en este tiempo de 10 años junto a mi esposa en el pastorado, sí hay una de las cosas que he aprendido es a tener misericordia, a dar oportunidades, volver a empezar otra vez. Espero que usted no sea una persona que condena inmediatamente, juzga, hunda o quiere destruir a otra persona. Quizás usted lo hace muy a menudo. Ahora, Boanerges. Ahora, este Jacobo también perteneció al círculo íntimo de Jesús. ¿Como Jesús hacía preferencia? No. La Biblia me muestra que en varias oportunidades Jesús tomó un grupito aparte, de 3 o de 4. Estos 3, vivieron y vieron situaciones increíbles. Mire lo que dice Marcos 5, 35 al 37. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó esto, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Fíjese, Jesús les dice, bueno, nadie me siga, va a realizar un tremendo milagro de resurrección y dice, solo 3 acompáñenme, Pedro, Jacobo
y Juan, su hermano, fueron los que presenciaron esta resurrección. Fíjese cómo Jacobo vio cosas, oyó cosas que los demás no hicieron. Fue un hombre privilegiado. Marcos 9, 2 y 3 dice, 6 días después tomó Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En el monte de la transfiguración de los 12, solo estuvieron 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y fíjese que Jacobo casi nunca o nunca va a ser mencionado solo, siempre aparece mencionado con su hermano. Y dice versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Jacobo vio la gloria de Jesús. Vio al Dios mismo, Jacobo. Ahora, vio la gloria de Jesús. Fíjese el privilegio que tuvo Jacobo. Ahora, también la Biblia nos dice, pasamos Julito por favor, que en Getsemaní, cuando Jesús ya estaba a punto de ser apresado, Jesús fue a orar y le dijo a 3 de sus discípulos que lo acompañaran. Los otros quedaron ahí, pero Jesús se llevó aparte. Versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. A los otros les dijo, siéntense ahí. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Qué privilegiado que fue Jacobo. Qué bendecido que fue. Así como nosotros. Somos tan privilegiados en esta época que Dios nos permite vivir. Somos tan bendecidos que lamentablemente que a veces nosotros no valoramos esas cosas. Pero hemos sido muy privilegiados por Dios. Ahora, vamos al pasaje bíblico en esta noche, por favor, Julito, en donde veremos una petición sin entendimiento. Una petición sin entendimiento. A veces nosotros pedimos cosas o decimos cosas sin entender o la dimensión de lo que eso significa. Mateo 20, 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Jacobo y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le irá a pedir la mamá? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No parece una tan mala petición, es una mamá. ¿Cuántas veces las mamás piden cosas para sus hijos? Ahora, los otros 10, por supuesto que se enojaron muchísimo, nos dice la Escritura. Pero esta mamá de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le pide a Jesús que en su reino uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Imagínese usted tremenda petición que le hace esta mamá. Cuidado la mamá cuando hacen petición para sus hijos. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Por supuesto, no tenía ni idea lo que estaba pidiendo, ni lo que eso significaba. Y Jesús le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Pregunta. Hace pregunta a Jesús, les pregunta a ellos, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Podemos. Claro que sí. Ellos querían participar en todo con Jesús. Quizás su intención era buena, pero ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Cuál vaso? Versículo 38. Aquí está de nuevo, a la verdad del vaso, versículo 39, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Fíjese como Marcos, versículo 39, le dijeron así. Ahora, vamos a la nueva traducción viviente que nos aclara un poquito más.
versículo 38 de Marcos capítulo 10. No se olvide, ¿podemos? Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí!, contestaron ellos. ¡Podemos! Entonces Jesús, es cierto, beberán de la copa que yo voy a beber, les dice la Nueva Traducción Viviente, y la copa amarga, y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. ¿Podemos? Ellos ni siquiera entendieron, sobre todo Jacobo, no entendieron lo que estaban afirmando en esos momentos. ¿Podemos beber de la copa del sufrimiento? Jesús, cuando hablaba de la copa, del vaso, hablaba de la copa del sufrimiento que Él estaba a punto de pasar por nuestros pecados en la cruz. Y ellos, en su afán de querer, no sé, impresionar, llamar la atención, figurar, ser mayor que los otros, porque no se olviden que después discuten quién era el mayor, ellos dicen algo que ni siquiera entienden. ¿Podemos? Y en realidad participaron del sufrimiento de Jesucristo. En realidad, mire cómo terminó Jacob. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La muerte de Jacobo, como veremos el próximo miércoles, si Dios lo permite, y mató a espada, significa literalmente que Jacobo fue degollado por Herodes. Él dijo, claro que puedo participar de la copa del sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas sin entender o dimensionar lo que nosotros decimos y lo que eso significa? Oramos, Señor, yo te doy mi vida. Señor, lo que tú quieras para mí. Acepto tu perfecta voluntad. No, Señor, yo quiero hacer esto para ti. Yo voy a dar esto. No, ahora sí voy a consagrar mi vida. Y a veces decimos cosas que no dimensionamos lo que eso significa. Jacobo terminó degollado a espada y hace años atrás le dijo a Jesús, sí puedo participar, quiero participar de la copa del sufrimiento. Y Juan, ¿usted sabe cómo terminó Juan? En la isla de Patmos, prisionero, desterrado, donde recibió la visión del libro de Apocalipsis. Ellos dos experimentaron la copa del sufrimiento, el vaso del sufrimiento, lo experimentaron, claro, ellos le dijeron a Jesús y nosotros podemos. No solo podemos, sino que también queremos. ¿Ya entendió el podemos? ¿Ya lo sabía? Yo estoy seguro que si ustedes, los hermanos de la Iglesia Bautista de Pontevedra, son así, ya la tenían que rato. Pastor, no era necesario ni que diera la lección ni la explicación. Mis amados hermanos, vamos a terminar con unas lecciones para nuestras vidas acerca de lo que hemos visto en esta noche. Aunque hayas sido apóstol de Jesucristo, no estás exento del sufrimiento. Jacobo era apóstol. Entonces los apóstoles no iban a pasar por sufrimiento. Yo pensaba esto para mi vida. ¿Cuántas personas pensarán, no, es que el pastor Joaquín tiene coronas o el Señor lo trata de otra manera? No, ellos no sufren, no, ellos no pasan por momentos difíciles. No, yo que soy ahora un maestro de escuela dominical, o voy a ser un diácono, o soy una persona que sirve en la iglesia, yo estoy exento de esa situación. Si Jacobo, siendo apóstol, experimentó el sufrimiento, usted también y yo lo experimentaremos. Porque Dios necesita trabajar en nuestras vidas. Aunque hayas sido apóstol, no te garantiza que estás exento de la muerte. No, yo como pastor, capaz que pasaré por siempre. Moriremos si es que el Señor no viene antes. Aunque hayas sido apóstol, no te exime de una probable muerte trágica. No, ¿cuántos de nosotros decimos cómo me gustaría morir ahí en el sueño, tiradito en la cama? Pero usted no sabe cuál es la forma que Dios va a usar para llevarlo, o Él viene antes. Quizás Dios lo lleva a una enfermedad. Quizás Dios lo lleva a través de una enfermedad larga y dolorosa.
Quizás Dios lo lleva a través de un accidente. Es por eso que cada mañana, cuando abrimos nuestros ojos, Dios, te doy gracias por estos minutos de este día que tú me has dado para vivir, porque yo no sé si terminaré ese día. Aunque hayas pertenecido al círculo íntimo de Jesús, eso no te da privilegios en cuanto al sufrimiento. Claro que tuvo privilegios, vio, oyó cosas que otros no vieron, pero igual experimentó el sufrimiento. Yo creo que Jacobo ni sabía que ese día específico Herodes se levantó esa mañana y dijo, bueno, vamos a maltratar a algunos de la iglesia. ¿Quién está por ahí? Jacobo el apóstol, bueno, mátenlo. Y fue degollado Jacobo. Dios puede llevarnos de este mundo de la manera en que Él decida. Y finalmente, cuidado con lo que le pides a Jesús. Jesús con mayúscula. Cuidado con lo que le pides a Jesús. Cuidado con esas oraciones. Cuidado con esas frases que a veces por ser arrebatados, impulsivos, querer aparentar, querer llamar la atención, querer figurar, no, si yo lo que sea por Jesús, no lo que Él quiera. Porque Jesús escucha y ve todo lo que nosotros pedimos, decimos. Muchos han dicho, uy, cómo extraño mi iglesia, cómo me gustaría volver. Y cuando vuelva, uy, ahí sí van a ver. Quizás vuelve la oportunidad de volver a juntarnos y ni siquiera aparece por la iglesia, con ese fervor y con ese entusiasmo. ¿Podemos? Eso fue lo que le dijeron Jacobo y Juan a Jesús. Y Jesús, perdone la frase así, les cobró la palabra. Bebieron del vaso del sufrimiento y experimentaron el sufrimiento a pesar de que fueron apóstoles de Jesucristo. Fíjese que se menciona que Jacobo murió así. Los otros, la mayoría de los otros apóstoles, no aparece en la escritura cómo murieron. Solo la historia nos lleva a decir cómo murieron ellos. Aunque Jesús a Pedro le da a entender, en Juan capítulo 21 le da a entender cómo moriría Pedro. Mi amado hermano, si los apóstoles pasaron por momentos difíciles, nosotros también experimentaremos esos momentos difíciles que hoy estamos viviendo. Permítame así hacerle un llamado en esta noche como pastor a seguir cuidándose, siendo prudente. Mucha gente ya desesperada por el encierro, y es entendible, sale sin mascarilla, dice, no, este es puro cuento. Mi amado hermano, nosotros confiamos en el Señor, que Él nos cuida, pero no lo tentemos, no lo tentemos. Sigamos cuidándonos, sigamos siendo precavidos, sigamos entendiendo el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir como iglesia. Y sigamos creciendo y madurando en esta época que Dios nos permite. Permítame orar para terminar este tiempo de estudio bíblico. Gracias, Julito, por tu ayuda. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos oyes. Siempre, Señor, estás atento a nuestras necesidades. Y, Señor, a veces escuchas cosas de nuestros labios que ni entendemos ni dimensionamos lo que eso significa. Mientras usted está orando ahí, mi amado hermano, hermana, ¿es usted una persona de fácil palabra? ¿No piensa antes de decir algo? ¿Está dimensionando lo que significa cuando usted dice, Señor, yo te doy mi vida, haz lo que tú quieras conmigo, que se haga tu voluntad? Está dimensionando lo que eso significa, porque Jesús sí lo está escuchando. Y Jesús escuchó a Jacobo y a Juan decir, podemos, sí queremos pasar por eso. Y Señor, queremos pedir sabiduría. Como también a veces somos fáciles para condenar, juzgar, hundir, como lo hizo Jacobo y Juan cuando querían mandar fuego sobre esa ciudad. Señor, ayúdanos a ser pacientes, a tener misericordia, a entender de que tú viniste a salvar lo que se había perdido. Y queremos orar en esta noche juntos como iglesia por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles y apoyarles y ayudarles. Padre, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.